Hola, esta es la clase número 3 y en esta clase vamos a hablar del flujo del campo eléctrico y de la ley de Gauss. Entonces, recuerdan ustedes que habíamos definido el flujo como la integral de superficie de un campo vectorial punto dA. Si nosotros calculamos el flujo del campo eléctrico, pues lo que nosotros vamos a tener que calcular es el flujo del campo eléctrico, que va a ser igual a la integral de superficie del campo eléctrico punto dA. Vamos a hacer esto en un caso sencillo. Vamos a tomar una carga puntual que tiene una carga Q y sabemos que esta carga va a producir un campo eléctrico radial de esa manera. Estas son las líneas de fuerza del campo eléctrico y sabemos que por convención las cargas positivas son las fuentes del campo eléctrico y las cargas negativas son los sumideros del campo eléctrico. Entonces, esta carga es una carga positiva porque el campo eléctrico está saliendo de ella. Si la carga fuera una carga negativa, entonces el campo eléctrico entraría hacia ella de esta manera. Nada más voy a dibujar unas cuantas líneas de fuerza en el caso negativo. Ahí están. Este es entonces una carga estrictamente negativa y esta es una carga estrictamente positiva. Una carga estrictamente positiva. Entonces vamos a calcular el flujo del campo eléctrico. Vamos a dibujar otra vez la carga ahí. Ahí están las líneas del... Ay. Le piqué a la goma y se borró todo. Ahí está la carga. Ahí está la carga, es una carga Q. Y entonces vamos a calcular el flujo del campo eléctrico a través de una superficie imaginaria de radio R. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que calcular es, primero, el valor del campo eléctrico a una distancia R, pues ya lo hicimos en las clases anteriores. Este es 1 entre 4 pi epsilon 0 por la carga entre R cuadrada, y el campo eléctrico está dirigido en la dirección radial, que está dada por el vector unitario radial. Bueno, esta superficie es una superficie esférica y entonces lo que nosotros podemos decir es que existe un elemento de área sobre la superficie esférica cuya magnitud va a ser dA y cuya dirección va a ser R. Entonces, si nosotros calculamos el flujo sobre la superficie del campo eléctrico punto dA, entonces lo que vamos nosotros a encontrar es la integral de superficie de 1 entre 4 pi epsilon 0 por el valor de la carga entre R cuadrada por el vector radial punto dA por el vector radial. Y ahora nada más vamos a hacer las operaciones que tenemos que hacer ahí. Entonces nos queda la integral de superficie de Q
entre 4 pi epsilon 0 por dA entre r cuadrada por r punto r. R punto r es 1. Es porque es un vector unitario. R punto r va a ser igual al cuadrado de su magnitud y entonces eso va a ser igual a 1. En esta integral podemos sacar todos los términos que son constantes, que son q entre 4 pi epsilon 0, y lo único que tenemos que integrar va a ser este término, la diferencial del área dividida entre r cuadrada. Bueno, si ustedes recuerdan esto, diferencial de área entre r cuadrada es la definición del ángulo sólido. Entonces esto va a ser igual a q entre 4 pi epsilon 0 por la integral de toda la superficie por el ángulo sólido, y este va a ser todo el ángulo sólido subtendido por una esfera. El ángulo sólido subtendido por una esfera es igual a 4 pi, entonces esto va a ser igual a 4 pi por la carga dividido entre 4 pi por epsilon 0. Los 4 pi se cancelan y entonces nos queda que el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada por la superficie S dividida entre 0. Este es un resultado sumamente importante que se llama la ley de Gauss. Ley de Gauss, y nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual a la carga encerrada por la superficie a través de la cual estamos calculando el flujo dividido entre epsilon 0. Y la ley de Gauss nos permite encontrar el valor de campos eléctricos en situaciones simétricas. Vamos a hacer un ejemplo un poco más adelante. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis que lo voy a escribir en tinta verde para recordarles a todos ustedes qué es el ángulo sólido. Paréntesis. Recuerdan ustedes que un ángulo plano se define de la siguiente manera. Supónganse ustedes que tienen ahí un círculo y aquí tienen un ángulo. Este es el ángulo θ, este es el radio del círculo y esta es la longitud del arco que subtiende ese ángulo sobre la circunferencia. Entonces nosotros definimos el ángulo en radianes como la longitud del arco dividido entre el radio. Si ustedes se dan cuenta, la longitud del arco pues va a estar dada en metros, el radio va a estar dada en metros. Entonces los radianes son una unidad extraña porque pues no existe, metro entre metro se cancela, pero tenemos que hablar de algo cuando hablamos de la medida de un ángulo. Entonces decimos que son radianes y los radianes se definen de esta manera. De una manera análoga, en 3 dimensiones, se define el ángulo sólido. Imagínense que aquí tenemos los 3 ejes coordenados y aquí sobre los ejes coordenados tenemos el primer octante de una esfera. Y sobre este octante de una esfera pues nosotros tomamos una pequeña área sobre la superficie de la esfera, unimos esa pequeña área con el origen, así. Y entonces, bueno, aquí tenemos la pequeña área que está sobre la superficie de la esfera. Esta pequeña área tiene una magnitud de A. El radio de la esfera, el radio que tiene la esfera es R. Entonces vamos a definir el ángulo sólido, que sería, digamos, el ángulo espacial
de este dibujo que he hecho como un cono, el ángulo sólido, en unas unidades que se llaman estereoradianes, ¿sí? Va a ser igual a la pequeña área que intersecta este pequeño cono o esta pequeña pirámide que hemos dibujado ahí, dividida entre el radio al cuadrado. Los estereoradianes son igual de raros que los radianes porque fíjense, las unidades de área son unidades de longitud al cuadrado, las unidades del radio al cuadrado son unidades de longitud al cuadrado, también se cancelan. Aquí les voy a decir un secreto que es extraordinariamente importante. Un estereoradian es igual a un radian cuadrado. No sé por qué esto nunca se lo dicen a uno en las clases. Es bastante fácil de demostrar, pero pues si no lo sabe uno, luego le puede hacer a uno falta esta sabiduría, ¿sí? Finalmente lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el ángulo subtendido por una esfera. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar la superficie de la esfera. La superficie de una esfera va a ser igual, es la fórmula 4pi r cuadrada. Entonces, el ángulo sólido subtendido por una esfera es igual a la superficie de la esfera dividida entre el radio al cuadrado, y eso nos da lo que ya habíamos utilizado anteriormente en la ley de Gauss, que el ángulo subtendido por una esfera es 4pi estereoradianes. Bueno, aquí termina nuestro paréntesis de los estereoradianes. Dijimos que íbamos a hacer un cálculo utilizando la ley de Gauss y entonces vamos a encontrar una fórmula para el campo eléctrico de una placa infinita de carga. Campo eléctrico para una placa infinita de carga, una placa infinita de carga. Entonces, supongamos que tenemos aquí una placa que es infinita y está cargada positivamente. Por lo tanto, el campo eléctrico va a fluir hacia afuera de la placa. Del lado derecho va a fluir hacia la derecha y del lado izquierdo va a fluir hacia la izquierda el campo eléctrico. Entonces, pues yo quisiera calcular el valor del campo eléctrico para esta placa infinita de carga. Entonces, lo primero que necesitamos es saber cuánta carga tiene esta placa. Como es una placa infinita, pues evidentemente que va a tener una carga infinita. Entonces, la manera en que la vamos a caracterizar va a ser por una densidad superficial de carga. Sigma es la densidad superficial de carga. ¿Cuáles van a ser las unidades de sigma? Bueno, pues las unidades de sigma van a ser coulombs, unidades de carga, por unidades de superficie, metros cuadrados. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos a hacer este cálculo? Fíjense que aquí hay una gran simetría. Nosotros esperamos que la intensidad del campo eléctrico a una distancia X por enfrente de la placa sea exactamente la misma que la intensidad eléctrica del campo eléctrico a una distancia X por detrás de la placa.
Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a dibujar la placa nuevamente y vamos a dibujar lo que se llama una superficie de Gauss. Y la superficie de Gauss en este caso pues va a ser un cilindro de esta manera. Ahí está el cilindro que se extiende por enfrente de la placa una distancia X y por atrás de la placa una distancia X. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener campo eléctrico que fluye hacia afuera de la superficie esta que se llama una superficie de Gauss. Por las regiones curvas del cilindro pues no fluye nada porque todo el campo eléctrico es perpendicular a esta placa infinita de carga. Entonces las tapas van a tener pues una área que la vamos a denotar como delta A y las dos son iguales. De los dos lados vamos a tener un área delta A. Entonces vamos a calcular el flujo del campo eléctrico, de este campo eléctrico que dibujé en color verde. Este es el campo eléctrico, este es el campo eléctrico. Vamos a calcular el flujo del campo eléctrico y entonces vemos que el flujo del campo eléctrico por definición es igual a la integral de superficie del campo eléctrico punto de A. Bueno, y esta integral pues básicamente se va a reducir a una suma del flujo del campo eléctrico a través de la superficie del lado derecho y del flujo del campo eléctrico a través de la superficie del lado izquierdo. Entonces, el flujo del campo eléctrico del lado derecho va a ser pues el valor del que tiene el campo eléctrico a una distancia X por el vector unitario, que es el que nos dice en qué dirección está el campo eléctrico, punto el valor del área a través de la cual está fluyendo el campo eléctrico por el vector en el cual está dirigida el área, que es S. Este es el flujo del campo eléctrico por la tapa del lado derecho. A esto hay que sumarle el flujo del campo eléctrico por la tapa del lado izquierdo. El campo eléctrico del lado izquierdo es menos EX por I. ¿De dónde sale el menos? Pues porque el campo eléctrico apunta hacia la izquierda. Punto el área, que es delta A también, y el área también apunta en la dirección negativa del eje de las X, entonces también va a tener un signo negativo. A la hora que hacemos esta multiplicación, pues nos va a quedar que tenemos el primer término es EX por delta A, el segundo término es más, menos por menos nos da más, y nos da EX por delta A. Entonces nos queda que el flujo del campo eléctrico punto de A pues va a ser igual a 2 veces el valor del campo eléctrico a una distancia X por delta A. ¿Pero qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que el flujo del campo eléctrico siempre es igual a la carga encerrada por entre epsilon 0. Entonces esto tiene que ser igual por la ley de Gauss a la carga encerrada entre epsilon 0. ¿Cuánto vale la carga encerrada? Bueno, la carga encerrada va a ser un circulito igual a las tapas por sigma. Va a ser delta A por sigma. Y entonces, así despejando el valor del campo eléctrico, sabemos que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico a una distancia X va a ser igual, las deltas A se cancelan y va a ser igual a sigma entre 2 epsilon 0.
Y es muy interesante darse cuenta que para una placa infinita de carga, la intensidad del campo eléctrico no depende de la distancia a la que nos localicemos por enfrente o por detrás de la placa infinita de carga. Entonces este es el valor del campo eléctrico de una placa infinita de carga obtenido utilizando la ley de Gauss. Muy bien. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss nos dice que el flujo es igual a la integral de superficie del campo eléctrico punto dA. Ahora fíjense, esta integral se parece mucho a uno de los miembros del teorema de Gauss. Si nosotros utilizamos el teorema de Gauss, bueno, pues esto nos va a decir que es igual a la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico por el volumen. Bueno, pero la ley de Gauss nos dice que esto de acá, este término de esa, o sea, el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada dentro de la superficie entre epsilon 0. La carga encerrada dentro de la superficie nosotros la podemos escribir como 1 entre epsilon 0 por la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga de V. Entonces, fíjense, este término que dice 1 entre epsilon 0, este término de aquí es igual a este término de aquí, que es igual a este término de acá, que acaba siendo igual a este término de acá. Por lo tanto, estos dos términos son iguales y los voy a escribir abajo. Entonces nos queda que la integral de volumen de la divergencia de E por la diferencial de volumen es igual a 1 entre epsilon 0 por la integral de volumen de ρ de B. Bueno, muy bien. Este lado lo podemos escribir como la integral de volumen de ρ entre epsilon 0 de B. Y luego si pasamos un término al otro lado nos va a quedar que la integral de volumen de ¿quién? De la divergencia de E menos ρ entre epsilon 0 por la diferencial de volumen, esto es igual a 0. Entonces, tenemos nosotros este resultado integral. Si nosotros pedimos que este resultado sea válido para todos los valores del volumen, si queremos, esto es muy importante, lo voy a escribir en rojo, si queremos que esta expresión sea válida para todos los valores del volumen, entonces la única posibilidad que tenemos es que el integrando sea 0. Entonces la única posibilidad que tenemos es que el integrando sea 0, lo que nos implica que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0. Este es un resultado muy interesante y es totalmente equivalente a la ley de Gauss. Entonces vamos a decir que tenemos la forma integral de la ley de Gauss que nos dice que el flujo del campo eléctrico es igual
a la carga encerrada por la superficie entre epsilon 0 y a la forma diferencial de la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga dividida entre epsilon 0. Esta última ecuación diferencial también es muy importante porque es la primera ecuación de Maxwell. Esta es la primera ecuación de Maxwell. La primera ecuación de Maxwell, en donde nosotros vemos que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0. Esto me parece a mí también muy importante de que lo recuerden. Entonces por eso le ponemos un cuadrito rojo y fíjense que son totalmente equivalentes estas dos expresiones. Y yo les llamo la ley de Gauss en forma integral y la ley de Gauss en forma diferencial. En la única clase que tuvimos de forma presencial, les pregunté cuál es la finalidad última del electromagnetismo y después de un poco de discusión llegamos a la conclusión de que la finalidad última del electromagnetismo era encontrar el valor del campo eléctrico como función de la posición y del tiempo y el valor del campo magnético como función de la posición y del tiempo. Y entonces les mencioné un resultado matemático que se llama el teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz. El teorema de Helmholtz dice que si yo conozco la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, entonces tengo perfectamente bien determinado ese campo vectorial hasta el establecimiento de una condición de frontera. Una vez que yo establezca la condición de frontera, el campo vectorial queda totalmente determinado. Y les hice hincapié en ese momento que las ecuaciones de Maxwell precisamente lo que nos dan son la divergencia y el rotacional del campo eléctrico y la divergencia y el rotacional